Quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tienes talento, experiencia, preparación o incluso buenas ideas, pero las personas no parecen verlo? Tal vez te ha sucedido en una entrevista de trabajo, en una reunión con un cliente o en una presentación o incluso dentro de tu propia organización. Y claro, que es frustrante, porque sabes de lo que eres capaz, sabes lo que has estudiado, sabes lo que has construido, pero por alguna razón el mensaje no está llegando. Ahora, déjame hacerte una segunda pregunta. ¿Y si el problema no fuera tu capacidad? ¿Y si el problema fuera la forma en la que los demás te perciben? Hola, soy Erika Villanueva, soy consultora en imagen y durante los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar con profesionistas, con emprendedores, con docentes y líderes que buscan proyectar una imagen congruente con el valor que realmente poseen. Y algo que he descubierto una y otra vez es esto. Las oportunidades no siempre llegan a las personas más preparadas. Muchas veces llegan a las personas que logran comunicar mejor quiénes son. Por eso, hoy quiero invitarte a descubrir el poder de la imagen. ¿Por qué tu imagen está comunicando algo todos los días? La pregunta es, ¿está comunicando exactamente lo que tú quieres? Comencemos. Permíteme contarte algo. Durante muchos años pensé que el éxito dependía únicamente de prepararse más, estudiar más, trabajar más, esforzarse más. Y aunque todo esto es importante, con el tiempo descubrí que había algo más, algo que pocas veces nos enseñan, la manera en que somos percibidos. A lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de trabajar con profesionistas, emprendedores, docentes, líderes, personas extraordinariamente talentosas, personas con experiencia, con conocimiento, con capacidad, pero que sentían que su valor no estaba siendo reconocido. Y curiosamente, el problema no era la falta de talento, era la falta de visibilidad, de posicionamiento, era la falta de estrategia para comunicar quiénes eran realmente. Y entonces comencé a hacerme una pregunta. ¿Por qué algunas personas generan confianza apenas entran a una habitación? ¿Por qué algunas ideas son escuchadas y otras ignoradas? ¿Por qué algunos líderes inspiran credibilidad de manera natural? La respuesta está en la imagen pública, porque la imagen no es superficialidad, la imagen es percepción y la percepción tiene consecuencias. Puede abrir puertas, puede generar oportunidades, puede construir confianza o puede simplemente convertirse en una barrera invisible que limita nuestro crecimiento. Por eso, hoy quiero compartir contigo algunos de los conceptos más importantes que trabajamos dentro del diplomado en imagen pública y en liderazgo estratégico. Y quiero invitarte a que durante los próximos minutos te observes con total honestidad, porque quizá descubras algo que puede transformar la manera en que te relacionas con el mundo. Para comenzar, quiero mostrarte exactamente lo que aprenderás en esta sesión. Muy bien. Antes de continuar, quiero que sepas exactamente qué vamos a hacer durante los próximos minutos, porque no quiero que esta sea una clase para escuchar y olvidar. Quiero que sea una experiencia que te ayude a observarte de una manera diferente. Al finalizar esta sesión, comprenderás qué es realmente la imagen pública y por qué tiene un impacto mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. Descubrirás la diferencia entre tres conceptos que muchas personas utilizan como sinónimos, pero que en realidad son completamente distintos. Identidad, imagen, reputación. También podrás identificar si la percepción que estás generando actualmente es congruente con la persona que eres, con tus valores y con los objetivos que deseas alcanzar. Y finalmente, entenderás por qué la imagen no es un tema de apariencia superficial, es una herramienta estratégica de liderazgo, influencia y posicionamiento profesional. Mi objetivo hoy no es convencerte de nada. Mi objetivo es que al terminar esta clase tengas mayor claridad sobre lo que tú ves, sobre lo que los demás te perciben y también sobre el impacto que esa percepción tiene en tu vida personal y profesional. Así que te invito a participar activamente. Si tienes una libretita cerca, tenla a la mano. Si puedes tomar algunas notas, mucho mejor pausar el video en caso de que lo estés viendo grabado,
porque vamos a realizar pequeños ejercicios que suelen generar descubrimiento muy interesante. Y para comenzar, quiero invitarte a participar en un pequeño experimento. Quiero invitarte a realizar un ejercicio muy sencillo y te pido que seas completamente honesto contigo. Reflexiona en las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo crees que tarda una persona en formarse una primera impresión de ti? ¿Un minuto? ¿30 segundos? ¿10 segundos? ¿7 segundos? Si estás viendo esta clase en vivo, puedes escribir tu respuesta en el chat, pero si estás viendo la grabación, simplemente elige una opción mentalmente. Ahora, quiero que hagas algo más. Piensa en la última persona que conociste, tal vez un cliente, un profesor, un compañero de trabajo, un médico, un líder o incluso alguien que viste por primera vez en una reunión y pregúntate, ¿cuánto tiempo tardaste en decidir si esa persona te inspiraba confianza? ¿Cuánto tiempo tardaste en pensar si te parecía profesional? ¿O cuánto tiempo tardaste en sentir simpatía o rechazo? La realidad es que no necesitamos mucho y eso sucede porque nuestro cerebro está diseñado para interpretar información constante. Antes de que una persona hable, antes de que nos cuente su historia, antes de que nos muestre sus conocimientos, ya estamos construyendo una percepción. Diversos estudios sobre comportamiento humano sugieren que las primeras impresiones pueden comenzar a formarse apenas unos segundos. Por eso muchas veces se habla de la regla de los 7 segundos. Ahora bien, 7 sí, escuchaste bien, 7 segundos. Aquí viene la parte más interesante. La primera impresión no siempre es correcta, pero suele ser la más poderosa, porque influye en la forma en la que interpretamos todo lo demás. Y eso nos lleva a una reflexión muy importante. Las personas no reaccionan únicamente a quienes somos, las personas reaccionan a la percepción que construyen sobre nosotros. Déjame repetirlo. Las personas no reaccionan únicamente a quienes nosotros somos, reaccionan a la percepción que construyen sobre nosotros. Y aquí es donde nace justamente el concepto de imagen pública, porque la imagen pública no tiene que ver solamente en el cómo te ves, tiene que ver en cómo las personas piensan de ti, cómo te sienten, cómo te perciben, cómo te interpretan y con las conclusiones que construyen acerca de ti, incluso antes de conocerte realmente. Por eso la pregunta no es si tienes una imagen, porque todos tenemos una. La verdadera pregunta es, ¿la percepción que generas está trabajando a tu favor o está trabajando en tu contra? Ahora que entendemos que las personas construyen percepciones constantemente, surge una pregunta muy natural. ¿Qué es exactamente la imagen pública? Cuando escuchamos la palabra imagen, muchas personas piensan inmediatamente en ropa, en trajes, en barba, en maquillaje, en peinados, en apariencia física, pero la imagen pública es mucho más profunda que eso. Imagínate por un momento que sales de esta reunión y alguien te pregunta, ¿qué te pareció, Erika? ¿Qué opinas de ella? ¿Te inspiró confianza? En ese instante, las personas comienzan a compartir percepciones y cuando varias personas coinciden en una percepción, entonces se forma la imagen pública. Por eso podemos definirla así. La imagen pública es la percepción compartida que los demás construyen de una persona o una institución. Y aquí quiero que pongas atención, porque esta idea puede cambiar la manera en que te relacionas con tu entorno. Todos tenemos una imagen. Sí, sí, absolutamente todos. La persona que dirige la empresa, la persona que busca empleo, el emprendedor, el docente, el estudiante, el líder de una organización, todos proyectamos una imagen. La diferencia es que algunas personas la gestionan estratégicamente y otras simplemente la dejan al azar. Una decide conscientemente qué quiere comunicar, otras permiten que las circunstancias, los hábitos o incluso los prejuicios de los demás definan cómo van a ser percibidos. Y cuando hablamos de liderazgo, desarrollo profesional o posicionamiento, dejar a la percepción, dejar la percepción al azar suele ser una decisión muy costosa. Porque la imagen funciona como una carta de presentación silenciosa. Habla antes que nosotros, nos abre las puertas o nos obliga a trabajar el doble para demostrar quiénes somos realmente. Por eso la imagen pública no consiste en aparentar, consiste en lograr que la percepción que generamos sea congruente con el valor que realmente poseemos.
Y ahora quiero entonces invitarte a realizar un ejercicio que utilizamos con frecuencia en procesos de diagnóstico de imagen. No te preocupes, no te preocupes, no hay respuestas incorrectas o correctas. Lo único que te pido es que seas honesto o honesta. Si tienes una hoja y una pluma, en este momento puedes utilizarlas y si no las tienes, puedes responder mentalmente. Y quiero que contestes estas tres preguntas. La primera, ¿cómo quiero ser percibida? Piensa en tres o cuatro palabras, tal vez profesional, confiable, líder, creativo, humano, inspirador, cercano. Anótalas. Segunda pregunta, ¿cómo creo que me perciben actualmente? Y aquí es en donde las cosas se ponen interesantes. Porque no te estoy preguntando cómo eres, te estoy preguntando cómo crees que las demás personas te observan. ¿Existe diferencia entre ambas respuestas? ¿Coinciden? ¿O hay una distancia entre lo que proyectas y lo que realmente perciben las personas? Y llegamos entonces a la tercera pregunta. ¿Qué evidencia tienes de ello? ¿Qué comentarios has recibido? ¿Qué observaciones te han hecho? ¿Qué resultados estás obteniendo actualmente? Porque muchas veces creemos proyectar algo que en realidad los demás no están percibiendo y otras veces ocurre exactamente lo contrario. Ahora quiero que observes tus respuestas y te hagas una sencilla pregunta. Si la forma en que hoy me perciben las personas fuera exactamente la misma dentro de 5 años, ¿me acercaría a mis objetivos o me alejaría de ellos? Ujú. Porque aquí aparece uno de los descubrimientos más importantes de la imagen pública. La mayoría de las personas jamás ha evaluado conscientemente la brecha que existe entre quién es y cómo es percibida. Y cuando existe una brecha aparecen los problemas. Sí, sí. Las oportunidades no llegan, las ideas no son escuchadas, los liderazgos no son consolidados, las marcas personales no logran posicionarse. Por eso, el primer paso para construir una imagen estratégica no es cambiarla, es diagnosticarla, porque no podemos mejorar algo que no hemos aprendido a observar. Y precisamente para entender mejor esta diferencia necesitamos hablar de tres conceptos fundamentales que muchas veces confundimos: identidad, imagen y reputación. Después del ejercicio anterior, probablemente te diste cuenta de algo. Existe una diferencia entre quién eres y cómo te perciben. Y para comprender mejor esa diferencia, quiero explicarte tres conceptos que duelen confundirse: identidad, imagen y reputación. Voy a hacerlo con una pregunta muy sencilla. ¿Quién eres cuando nadie te está observando? Sí, sí, cuando nadie te ve. Tus valores, tus principios, tus creencias, fortalezas, tus áreas de oportunidad, todo eso forma tu identidad. La identidad tiene que ver con tu esencia, con aquello que eres independientemente de la opinión de los demás. Segundo concepto, la imagen. La imagen es la interpretación que otras personas hacen de ti, es la percepción que construyen a partir de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que sienten cuando interactúan contigo. Y aquí aparece algo interesante. La imagen no ocurre dentro de nosotros, la imagen ocurre en la mente de los demás. Por eso, dos personas pueden observar exactamente a la misma y construir percepciones diferentes. Y llegamos al tercer concepto, la reputación. Sí, la reputación. La reputación es lo que sucede cuando una percepción se repite una y otra y otra y otra vez a lo largo del tiempo. Es aquello que las personas dicen de nosotros a nuestras espaldas, cuando no estamos presentes, cuando alguien menciona tu nombre en una reunión, cuando alguien te recomienda por un proyecto, cuando hablan de ti antes de conocerte. Ahí aparece tu reputación. Por eso me gustaría resumirlo de esta manera. La identidad es quién eres, la imagen es cómo te perciben y la reputación es lo que las personas creen de ti. Y aquí quiero dejarte una frase que considero una de las más importantes de toda la sesión. La percepción repetida se convierte en reputación. Déjame repetirlo. La percepción repetida se convierte en reputación. Porque nadie construye una reputación en un solo día, ni Roma lo hizo. La construimos a través de cientos de interacciones, cientos de mensajes, decisiones y experiencias que las personas tienen con nosotros. Y cuando identidad, imagen y reputación están alineadas, ocurre algo extraordinario. Generamos confianza, credibilidad
influencia, liderazgo, pero cuando están desalineadas, aparecen los conflictos, porque podemos ser muy, muy capaces y aún así no ser percibidos como tales. O podemos tener mucho valor y no estar logrando comunicar. Y justamente por eso la imagen pública no busca fabricar personajes, busca construir coherencia. Busca reducir la distancia entre quién eres y lo que los demás perciben de ti. Ahora bien, si la imagen ocurre en la mente de los demás, surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo construyen las personas esa percepción? ¿En qué se basan para formarse una opinión de nosotros? Y la respuesta la encontraremos en los tres grandes canales de percepción. Quiero que hagamos un último ejercicio antes de avanzar. Y esta vez no vas a pensar en ti. Pensemos en alguien que admires. Sí, sí, que admires profundamente. Puede ser un líder, un empresario, un familiar, incluso un profesor, un mentor, un conferencista. Alguien que cuando entra a una habitación genera presencia. ¿Ya lo tienes en mente? Perfecto. Ahora quiero que respondas tres preguntas. La primera, ¿qué ves cuando piensas en esa persona? Tal vez recuerdas su forma de vestir, su postura, su manera de caminar, su presencia, su seguridad. Segunda pregunta, ¿qué escuchas? Tal vez recuerdas su voz, la forma en la que explica sus ideas, la claridad con la que las comunica, la manera en que responde preguntas, las palabras que utiliza. Y ahora la tercera, ¿qué sientes cuando esa persona está presente? Confianza, credibilidad, admiración, respeto, inspiración. Observa algo interesante. Cuando pensamos en alguien que admiramos, rara vez recordamos una sola cosa. Recordamos una combinación de elementos, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que experimentamos al interactuar con esa persona. Y justamente así funciona la percepción. Las personas construyen una opinión acerca de nosotros a partir de múltiples señales que reciben constantemente de nosotros. Por eso la imagen no depende de un solo factor. No depende únicamente de cómo nos vestimos, no depende únicamente de cómo hablamos, ni tampoco únicamente de nuestra actitud. La percepción se construye a partir de diferentes canales que trabajan al mismo tiempo. Y en el siguiente punto vamos a descubrir cuáles son esos tres canales que influyen todos los días en la forma en la que los demás nos perciben. Hace unos momentos te pedí que pensaras en una persona que admiras y sin darte cuenta comenzaste a describirla utilizando tres grandes canales de percepción. Lo que ves, lo que escuchas y lo que percibes. Por eso, decimos que la imagen se construye a través de tres pilares fundamentales. El primero es lo que ven, es decir, sí, la imagen física. Y aquí quiero romper un mito. La imagen física no se trata de ser guapo, guapa, joven, vestir ropa costosa. Se trata de congruencia. Se trata de que tu apariencia comunique el mensaje correcto para el contexto en el que te encuentras. No proyecta lo mismo un abogado que un artista, o un maestro que un director general, o un candidato político que una diseñadora de moda. La pregunta no es, ¿me veo bien? La pregunta es, ¿mi imagen está comunicando lo que yo necesito comunicar? El segundo pilar es lo que escuchan. Mi bebé siempre dice, escucha. Oye. La imagen verbal, sí, porque las palabras construyen percepciones. ¿Cómo te presentas? ¿Cómo explicas lo que haces? ¿Cómo respondes a una pregunta difícil? ¿Cómo comunicas una idea? He conocido personas extraordinariamente preparadas que pierden oportunidades simplemente porque no saben comunicar su valor. Y también he visto personas que generan confianza porque saben expresar claramente quiénes son y qué aportan. La comunicación es una herramienta de liderazgo. Y finalmente, entonces, entraremos en el tercer pilar, lo que perciben, la imagen no verbal. Y este es probablemente el canal más poderoso porque muchas veces las personas olvidan exactamente lo que dijimos, pero recuerdan perfectamente cómo las hicimos sentir. La postura, la mirada, la sonrisa, la energía, la seguridad, la manera en que ocupamos un espacio. Todo, absolutamente todo comunica, incluso cuando permanecemos en silencio.
Y aquí aparece una de las ideas más importantes de toda esta sesión. Las personas no perciben nuestra imagen por partes. No dicen, me gustó su postura, pero no su comunicación. O me gustó su ropa, pero no su energía. Las personas perciben un todo. Por eso, una imagen poderosa ocurre cuando estos tres pilares trabajan en la misma dirección. Cuando lo que ven, lo que escuchan y lo que perciben cuentan la misma historia. Porque cuando existe una congruencia, nace la confianza y cuando nace la confianza, aparece la influencia y ahí es en donde comienza el verdadero liderazgo. Pero aquí surge una pregunta muy interesante. Si esto te parece tan lógico, ¿por qué tantas personas talentosas siguen siendo ignoradas o pasando desapercibidas? Y precisamente de eso vamos a hablar ahora. Muy bien, quiero que reflexionemos sobre algo que probablemente todos hemos observado alguna vez. ¿Conoces a alguna persona extraordinariamente capaz que parece vivir permanentemente subestimada? Alguien inteligente, preparado, responsable, comprometido, pero que rara vez recibe el reconocimiento que merece. Ahora piensa en lo contrario. ¿Has conocido personas que generan confianza casi de inmediato? Personas cuyas ideas son escuchadas, que reciben oportunidades, que logran influir en otros y que parecen avanzar con mayor facilidad. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta suele incomodarnos un poco, porque nos enseñaron que el esfuerzo, el reconocimiento, el conocimiento y la preparación son suficientes. Y sí, 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 son indispensables, pero no siempre son suficientes, porque existe una diferencia entre tener valor y lograr que ese valor sea percibido. Déjame decirlo de otra manera. Puedes ser extraordinariamente competente y aún así pasar desapercibido. Puedes tener grandes ideas y aún así no ser escuchado. Puedes tener liderazgo y aún así no generar influencia. ¿Pero por qué? Porque las personas toman decisiones basadas en la percepción que tienen de nosotros, no en toda la información que existe sobre nosotros. Piensa por un momento en una entrevista de trabajo, en una reunión de negocios, en una presentación, en una negociación, en una campaña política, en una clase. En cualquiera de esos escenarios, las personas no tienen acceso inmediato a toda nuestra experiencia, conocimiento o trayectoria. Lo primero que perciben son señales, sí, señales. Y a partir de esas señales construyen conclusiones. Por eso, el error más costoso puede cometer un profesionista es que su talento crea que habla por sí solo. Ah, ah. Porque el talento es fundamental, sí, pero el talento invisible rara vez genera oportunidades. Y aquí aparece una de las ideas más interesantes de todo el diplomado de imagen pública y liderazgo estratégico. El liderazgo no depende únicamente de conocimiento, no, no, también depende de percepción y de credibilidad. Las personas siguen a quienes consideran creíbles, escuchan a quienes consideran confiables, compran a quienes consideran competentes y colaboran con quienes consideran congruentes. Por eso la pregunta ya no es, ¿tienes talento? Probablemente sí lo tienes. La pregunta es, ¿las personas están logrando ver tu talento? Porque cuando existe una brecha entre el valor que poseemos y el valor que proyectamos, dejamos oportunidades sobre la mesa y justamente ahí es donde entra la imagen pública, pues esta deja de ser un tema de apariencia y se convierte en una herramienta estratégica de liderazgo, porque una imagen bien gestionada no crea capacidades que no existen. Lo que hace es permitir que los demás reconozcan las capacidades que ya tienes, que ya existen. Y cuando eso ocurre, la confianza aumenta, la influencia crece y las oportunidades comienzan a multiplicarse. Llegados a este punto, quiero que observemos algo muy, muy importante. Muchas personas creen que la imagen pública sirve únicamente para verse mejor o para vestir mejor o para causar una buena impresión. Mm. La realidad es que su impacto es mucho más allá. La imagen es una herramienta de liderazgo que influye directamente en cinco elementos fundamentales: confianza, credibilidad, influencia, oportunidades y posicionamiento. Pensemos un momento en la confianza. Cada vez que conocemos a una persona, nuestro cerebro intenta responder una pregunta casi de forma automática. ¿Puedo confiar en ella? Y antes de que esa persona termine una presentación, cierre una negociación o dirija una reunión, ya hemos comenzado a construir la respuesta. Lo mismo ocurre con la credibilidad.
La credibilidad no aparece únicamente por lo que sabemos, aparece cuando existe coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que proyectamos. Y cuando las personas confían en nosotros y nos consideran creíbles, aparece algo muy valioso, la influencia. Porque influir no significa imponer. Influir significa generar la disposición para que otros escuchen nuestras ideas, consideren nuestras propuestas o sigan nuestro liderazgo. Y cuando existe influencia, comienza a aparecer algo, oportunidades. Oportunidades laborales, oportunidades de negocio, oportunidades de crecimiento, de colaboración. Y con el tiempo todo esto construye posicionamiento, es decir, el lugar que ocupamos en la mente de los demás. Nuevamente, posicionamiento, el lugar que ocupamos en la mente de los demás. La forma en la que somos recordados, la razón por la que nos recomiendan, la razón por la que nos buscan. Por eso me gusta resumirlo de esta manera. La imagen genera confianza. La confianza genera credibilidad. La credibilidad genera influencia. La influencia genera oportunidades. Y las oportunidades construyen posicionamiento. Y ahí comienza el verdadero poder. Y aquí quiero dejarte una frase que considero fundamental. El liderazgo comienza mucho antes de hablar. Comienza cuando alguien decide si va a confiar en ti. Porque antes de seguir a una persona, las personas evalúan si esa persona inspira confianza. Y precisamente por eso la imagen pública se ha convertido en una competencia indispensable para quienes desean liderar, influir y generar un impacto positivo en su entorno. Ahora bien, si todo esto te ha parecido interesante, quiero mostrarte algo más. Porque lo que hemos visto hoy es apenas una pequeña parte de lo que vamos a trabajar en el Diplomado de Imagen Pública y Liderazgo Estratégico. Hasta este momento hemos explorado algunos de los principios fundamentales de la imagen pública, pero la realidad es que esto es apenas una pequeña muestra de todo lo que vamos a trabajar dentro del Diplomado de Imagen Pública y Liderazgo Estratégico. Y quiero que observes algo. El objetivo del diplomado no es que memorices conceptos, el objetivo es que desarrolles herramientas que puedas aplicar en tu vida profesional y personal desde el primer momento. Por ejemplo, aprenderás a diagnosticar tu imagen y a descubrir cuáles son las fortalezas que hoy te ayudan a generar confianza y cuáles son las áreas de oportunidad que podrían estar limitando tu crecimiento. Trabajarás tu imagen profesional para proyectarla con presencia congruente con objetivos que tú deseas alcanzar. No mis objetivos, sino tus objetivos. Desarrollarás una marca personal capaz de diferenciarte y posicionarte en un entorno cada vez más competitivo. Aprenderás estrategias de comunicación verbal y no verbal para expresar tus ideas con mayor claridad, seguridad e influencia. Vas a fortalecer tu comunicación, vamos a trabajar oratoria, vamos a ver postura, tu lenguaje corporal, tu presencia. Todo va a respaldar los mensajes que deseas transmitir. Explorarás herramientas de liderazgo estratégico que te permitirán influir positivamente en equipos, en organizaciones, en proyectos, en tu empresa. Comprenderás el papel de la inteligencia emocional en la construcción de relaciones profesionales sólidas y de una imagen auténtica. Conocerás principios de protocolo y presencia ejecutiva que fortalecen la credibilidad y el posicionamiento profesional. Y finalmente aprenderás a construir una estrategia de posicionamiento que te permita ser reconocido por aquello que realmente deseas representar. Es decir, aprenderás a ser recordado. Porque al final del día, la pregunta no es solamente si quieres verte bien, la pregunta es cómo quiero ser recordada, como una persona más o como alguien que inspira confianza, liderazgo y credibilidad. Y precisamente para lograrlo, el diplomado está diseñado para llevarte mucho más allá de la teoría. Está diseñado para ayudarte a convertir tu percepción en estrategia. Antes de despedirnos, quiero que vuelvas por un momento al inicio de esta sesión. Recuerda las preguntas que te hice. ¿Cómo quiero ser percibida? ¿Cómo quiero que me perciban los demás? ¿Existe una diferencia entre ambas respuestas? Porque si algo hemos descubierto hoy es que la imagen no es un tema superficial. La imagen tiene que ver con la percepción, con la confianza, con la credibilidad y con el liderazgo. Y en apenas unos minutos hemos explorado algunas ideas que pueden transformar la manera en que te relacionas con tu entorno.
Hoy descubriste cómo funciona la percepción. Reflexionaste sobre qué tan alineada está tu imagen con tu identidad y comprendiste por qué la imagen influye directamente en la capacidad que tenemos para liderar, influir y generar oportunidades. Pero quiero ser completamente honesta contigo. Esto es apenas el inicio, porque conocer el concepto es importante, pero aprender a gestionarlo estratégicamente es otra historia. Una cosa es comprender que la percepción influye en nuestra vida y otra muy distinta es aprender a diseñar una estrategia que nos permita proyectar con claridad quiénes somos, qué representamos y cuál es el valor que aportamos. Y justamente ahí es en donde comienza el verdadero trabajo, porque la imagen pública no se construye por accidente, se construye con intención, se construye con estrategia, se construye con conocimiento. Por eso, esta sesión solamente fue una bonita ventana, una pequeña muestra de todo lo que es posible aprender cuando decidimos gestionar conscientemente la percepción que generamos. Y ahora quiero compartir contigo una última reflexión. Quiero cerrar con esto. A lo largo de esta sesión hemos hablado de percepción, de identidad, de reputación, de liderazgo y probablemente descubriste algo muy importante. Tu imagen ya está comunicando algo todos los días, incluso en este momento. Sí, sí, incluso en este momento. La pregunta es, ¿está comunicando por accidente o está comunicando por estrategia? Porque las oportunidades que llegan a nuestra vida profesional no dependen únicamente de lo que sabemos, también dependen de lo que las personas alcanzan a percibir de nosotros. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Qué pasaría si tu imagen comienza a trabajar a tu favor? ¿O qué pasaría si las personas percibieran con claridad el valor que ya tienes? ¿Qué pasaría si tu comunicación generara más confianza? ¿Si tu presencia generara más credibilidad? ¿Si tus ideas tuvieran mayor influencia? ¿Si tu liderazgo fuera más visible? Tal vez las oportunidades serían diferentes, tal vez las conversaciones serían diferentes, tal vez los resultados comenzarían a ser diferentes. Y precisamente para eso fue creado el diplomado en imagen pública y liderazgo estratégico. No para convertirte en alguien que no eres, sino para ayudarte a comunicar con mayor claridad quién realmente eres, para ayudarte a desarrollar una presencia profesional auténtica, congruente y estratégica, para ayudarte a construir confianza, credibilidad e influencia en los entornos donde deseas crecer. Si esta clase despertó tu interés, te invito a dar el siguiente paso. Debajo de este video encontrarás el enlace de registro donde podrás conocer el programa completo, las flechas, las fechas, la metodología y todos los detalles del diplomado. Y aquí quiero pedirte algo. No tomes una decisión basada únicamente en la emoción del momento. Obsérvate, analízate. Observa también la información. Visualiza dónde te encuentras hoy y dónde te gustaría estar dentro de un año. Y si descubres que existe una brecha entre ambos puntos, quizá, solo quizá, este diplomado pueda ayudarte a construir ese camino. Porque la imagen pública no consiste en aparentar, consiste en proyectar con claridad el valor que ya existe en ti. Esta fue solo una pequeña muestra. El verdadero trabajo comienza cuando conviertes la percepción en estrategia. Muchas gracias por acompañarme y espero tener la oportunidad de saludarte muy pronto dentro del diplomado en imagen pública y liderazgo estratégico. Soy Erika Villanueva. Un abrazo.